¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchachos, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Yossi, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Muchachos, ¿me Sí, escuchan? profesor, buenas tardes. Sí, sí le escucho. Hola, ¿cómo estás, Yossi? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, Todo antes de tranquilo, empezar profesor. la sesión, mientras se vayan conectando tus compañeros, ¿qué novedades? ¿Todo bien? Sí, ¿Algo, todo tranquilo. algo que esté pendiente? Ahorita el tema de, ¿cómo se llama? El título de investigación, que lo iban a hacer llegar y los equipos ya están formados ya. Y supuestamente la semana que viene, el 2 creo empiezan los parciales. Sí, la siguiente semana es el parcial, sí. Ujú. Sí, así es. El 2 dijeron que empezaba. Claro. Ujú. La siguiente semana, ¿qué fecha es para nosotros? ¿Tienes ahí a la mano? A ver, un momento, acá tengo el calendario. Y está. Ah, pero 2 empieza sábado. Me voy a entrar Todavía. al intranet para ver qué A fechas nos ver, han puesto. 1, 2, 3. Nosotros estamos la semana 1, la semana 2, la semana 3. A ver, eso de los parciales lo voy a verificar con el cronograma, ¿ya? Para la siguiente hora voy a verificar porque me han mandado un cronograma y la verdad no lo he visto bien. Entonces vamos a ver, para la siguiente hora exactamente qué fecha nos corresponde. O tú tienes el cronograma, yo, si lo tienes. Sí, ahorita estoy ingresando a mi intranet, ahí lo han subido, porque ya nos estaban, una profesora nos dijo, de la profesora de innovación, dijo que los exámenes iban a empezar el 2, ¿no? Entonces, tengo Ya, referencia a eso, pero ahorita para confirmar voy a entrar a claro, mi intranet. a ver, confírmalo y para ver en qué fecha estamos nosotros. Mientras van llegando tus compañeros, a ver quién más está. Adriano y Frank también están. Se pasan como si tuvieran, van a tomar carro, ¿eh? Sí, pues no están en casa y sin embargo no me vayan a decir por ahí el tráfico, ¿no? A ver, respecto a los títulos, ¿cómo van, muchachos? ¿Ya tienen su título? A ver, ¿alguien se comunica? Están en silencio, no quieren hablar. ¿Qué pasó? Profesor, acá dice que empieza el lunes el parcial, del lunes hasta el 2. Del lunes Ujú. 20, lunes 27 al 2 de 20. mayo. Ah, ¿ves? Ujú. Entonces, claro, es el próximo martes es el parcial. Sí, debería ser el próximo martes y bueno, pues sí, Claro, claro. así está ahorita. Ah, entonces no es a partir del 2, sino el 2 termina. El 2 termina, sí, sí. Claro. Entonces el próximo martes es el parcial. Ok, entonces vamos a avanzar, no vamos a perder mucho tiempo, ¿ya? Bien, entonces muchachos, con lo que estamos, ¿ya? Buenas tardes, ¿cómo están?
Vamos a empezar con el tema de productividad, un poco más detallado, vamos a ver este aspecto, ¿ok? Bien, a ver, avanzamos rápidamente, ¿ya? Bueno, ya hemos estado viendo lo que es productividad, ¿no? Pero por ahí ya vamos a, digamos, un poquito relacionar la productividad con otro tema que me parece también interesante, lo que es la curva de aprendizaje, les había dicho, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, ¿me escuchan, no? ¿Están viendo la pantalla? Estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, ha puesto la diapositiva de productividad. Productividad, ok, muy bien. Bien, entonces ahí tenemos rápidamente el concepto de productividad, es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción de bienes o servicios y los recursos utilizados para obtenerla, ¿no? Por lo tanto, la productividad es igual a la producción entre los factores productivos, ¿no? Estamos por ahí refrescando lo que de repente muchos de nosotros ya conocemos, ¿no? Por lo tanto, la productividad refleja el uso eficiente de los recursos. O sea, si soy más productivo es porque estoy siendo más eficiente en el uso de los recursos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recursos, nuevamente hablamos del trabajo, del capital, de la tierra, de los materiales, de la energía, de la información, de la materia prima, de los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. La productividad tiene que ver con bienes y servicios, ojo, ¿no? Bienes y servicios. También hemos dicho que la productividad es resultados y el tiempo que lleva a conseguirlo, ¿no? También eso es parte de la productividad. También muchos autores consideran que la productividad es la utilización eficaz y eficiente de todos los recursos. ¿Eso qué significa? Que para poder, digamos, mejorar la productividad tendría que mejorar la eficiencia y la eficacia, ¿no? Básicamente. Entonces también está relacionado la eficiencia y la eficacia con la productividad. Por lo tanto, el mejor indicador del mejoramiento de la productividad es una relación decreciente del insumo al producto, ¿no? Es decir, ¿cuándo mejoro la productividad? Cuando reduzco el uso de los insumos, de la materia prima, ¿no? Entonces ahí estoy siendo más productivo. Por lo tanto, también continuando con productividad, es el indicador de desempeño utilizado para comparar la empresa propia con la competencia. O sea, y ahí nos estamos ya enfocando en la competitividad, ¿no? O sea, la productividad nos debe llevar a la competitividad. Asimismo, la productividad se utiliza para la búsqueda de las mejores prácticas en la técnica del benchmarking, ¿no? ¿Ok? A propósito, a ver, ¿qué es benchmarking? ¿Quién está ahí? Yo sí. ¿Qué entendemos por benchmarking? No les sabría decir, profesor. Ok, a ver, ¿alguien? ¿Alguien por ahí que esté conectado, que quiere intervenir? O si no, por el chat, si no quieren hablar. ¿A qué le llamamos benchmarking? Es decir, nos está diciendo que la productividad también se utiliza para la búsqueda de las mejores prácticas en la técnica del benchmarking. Ok, bueno, si nadie quiere intervenir, simplemente para recordarles, porque esto también es... Aquí, según el Internet, dice que son aquellos productos y servicios y procesos que trabajan que pertenezcan a la organización que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir conocimiento a las mejores prácticas y a su aplicación. Claro, cuando hablamos de benchmarking, hablamos de los conocimientos que uno tiene, pero obtenido de la competencia. Es decir, el benchmarking es cuando aprendemos de la competencia, es decir, todos los conocimientos, las experiencias que traemos, ¿no? Que podemos obtener de lo que hace la competencia o de lo que ya hizo la competencia, ¿no? O sea, ahí estamos hablando del benchmarking. ¿Ok? Eso también entonces parte de la productividad, ¿no? Bien. También dice, la productividad es la medida en que las organizaciones satisfacen los siguientes criterios, como ya vimos, ¿no? Eficiencia y eficacia. Eficiencia está relacionada con el uso óptimo de los recursos
y la eficacia está relacionada con el resultado, pero en función de los objetivos o las metas. Eficiencia es producción útil sobre capacidad del sistema, ¿no? Esto es un indicador para medir, ojo, uno de los indicadores, no es el único, para medir la eficiencia, y para medir la eficacia es la producción útil sobre el objetivo o la meta propuesta, ¿no? Y entonces, acá podemos observar un ejemplo de lo que viene a ser productividad, ¿no? Si tenemos todo el sistema productivo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si queremos calcular la eficacia, estará en función de los objetivos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, objetivo de programación dice 200 piezas diarias. Ese es el objetivo. Y la relación dice producción útil sobre objetivos, es decir, la producción lograda, la producción obtenida o producción útil entre la meta o el objetivo propuesto. ¿Cuánto es la producción útil? Acá estamos viendo 190, ¿no? Es decir, 190 entre 200, 95%, ¿no? Multiplicado por 100 para obtener en porcentaje. Lo que es eficiencia viene a ser, según el indicador, la producción útil entre la capacidad del sistema. Muchos de nosotros nos expresamos también como capacidad instalada. Es decir, ¿cuál es la capacidad instalada de su empresa? Y acá tenemos como dato que la capacidad es de 300 piezas por día. Por lo tanto, la eficiencia será pues lo que se ha obtenido, es la producción útil entre 300, que es la capacidad del sistema, y obtenemos una eficiencia de 63.3%. Bueno, hay algunos factores que contribuyen a mejorar la productividad. Diseño del producto, diseño del proceso, tecnología, planta y equipos, comportamiento humano. Ojo, el recurso humano es importante, ¿no? O sea, todos estos factores son de alguna forma que contribuyen a mejorar la productividad. O sea, cuando tenemos un diseño del producto adecuado, que mejore el valor, que esté estandarizado, ¿no? Que sepamos, ¿no? Identificar el producto, el peso, el embalaje, o sea, todo esté diseñado adecuadamente nos va a contribuir. De igual forma el proceso, ¿no? Que esté estandarizado, racionalizado, mejorando los métodos, etcétera, también va a contribuir. La tecnología también contribuye a la productividad, ¿no? Es decir, cuando tenemos la mejor tecnología o la tecnología se va renovando, pues vamos a ir mejorando la productividad, ¿no? Asimismo, en la planta y equipos tenemos el mantenimiento y la programación y control de la producción también influyen en lo que es la productividad. Y como dijimos, el ser humano a través de su comportamiento, ¿no? Debe estar motivado, obviamente, ¿no? Entonces, también influye en la productividad. De acá nace una pregunta que quiero hacerles, a ver que ustedes que están allí. Un trabajador, ¿no? Obviamente debe estar motivado con una charla antes de empezar una charla, una motivación, antes de iniciar sus labores. Como ingenieros industriales, seguramente por ahí nos vamos a dar cuenta, si es que ya hemos estado en planta, que el trabajador empieza motivado y, ok, empieza digamos, a desempeñarse y su rendimiento va a llegar progresivamente a un rendimiento alto, quién sabe, un 80, 90, por ahí 100%. Pero ¿ustedes creen que toda la jornada laboral de 8 horas el trabajador estará en su máximo rendimiento? ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien quiere opinar? El trabajador está en sus 8 horas, está en su máximo rendimiento. ¿Se O pregunta, sea, profe? la pregunta es la siguiente, o sea, llega el trabajador, uno lo motiva antes de empezar sus labores, son unas 10, 15 minutos de charla, de motivación, y empezamos las labores. La pregunta es, ¿el trabajador estará, su rendimiento, me estoy refiriendo al rendimiento del trabajador, no de las máquinas, no del proceso, sino del trabajador? ¿Estará, digamos, se mantendrá su rendimiento estable a través de las 8 horas de trabajo una vez que el trabajador alcanza su máximo porcentaje o grado de rendimiento?
Yo creo que sí, porque han recibido una charla de motivación. Ok, a ver, muy bien, Jaime, tú dices que sí. ¿Alguien más quiere opinar? Yo creo que no, profesor. Creo que no. ¿Tú crees que Yo no? también creo que no, profesor. ¿Por qué? A ver, ¿qué No, creo dices? que existen otros factores, profesor, como la falta de concentración, no sé, a pesar de la motivación que se le dé. Ya. Hay un factor También podemos importante. adicionar la fatiga. A ver, cielo. Podemos adicionar que la fatiga del mismo trabajador, ¿no? Ya que son 8 horas, no siempre va a estar con el mismo ritmo, no va a ser constante. Exactamente, a eso quería llegar. Hay un factor importante que es la fatiga. ¿Ok? Y seguramente ustedes no me van a dejar mentir, porque ya llevaron estudio del trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno va a calcular el tiempo estándar, se consideran ese factor, ¿no? Es la fatiga. Es decir, oye, el trabajador, por más motivado que esté, pues va a llegar un momento, como dijo su compañera Cielo, que ya, pues, ¿no? Se cansa, se fatiga, es un ser humano, ¿no? Entonces ahí empieza pues el declive, ¿no? O sea, para ello se está haciendo estudios y eso podría ser también un tema de tesis, ¿no? Es decir, oye, ¿en qué momento el trabajador llega a su máximo rendimiento y frente a eso, ¿qué hacemos, no? O sea, o por ahí se plantea pues que el turno de trabajo no sea de 8 horas seguidas, que se divida en 2 turnos de 4, o no sé, ¿no? O sea, eso también es un tema de estudio, o sea, acaso. Eso es un factor a tomar en cuenta también en la productividad, ¿ya? Entonces, el ser humano, el trabajador, el colaborador, tiene que, de todas maneras, a pesar de estar motivado, pues tiene, ¿no? Factores que influyen en su rendimiento. Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? En la práctica, obviamente. Pues bien, acá tenemos, vamos a entrar a un tema que también es importante, ¿ya? Porque es la curva de aprendizaje. Que es importante, ¿por qué? Porque cuando se produce una mejora dentro de una planta, dentro de un proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, como todo cambio, porque es un cambio, ¿no? Se supone que se ha mejorado el proceso, se ha modificado el proceso, se ha planteado, se está planteando un nuevo método de trabajo y el trabajador tiene que, ¿no? De alguna forma, adecuarse a ese nuevo método, una nueva ruta, un nuevo proceso, por ahí un nuevo dispositivo. O sea, cuando uno hace una mejora, de alguna forma interviene en el proceso y lo que busca es justamente mejorar la productividad, ser más eficientes. Entonces, como todo ser humano, cuando tiene algo nuevo, pues tiene que como dice, acondicionarse a lo nuevo, familiarizarse a lo nuevo. O sea, entonces no todo proceso nuevo va a empezar pues desde el momento en que se produce el cambio y todo va a funcionar normal. No. Como somos seres humanos, tenemos que habituarnos al nuevo proceso, tenemos que habituarnos al cambio. Eso toma un tiempo. Entonces, esa adaptabilidad, ¿no? Que demora un tiempo, se llama curva de aprendizaje, ¿ok? Entonces, la curva de aprendizaje es importante estudiarla porque también nos va a ayudar, ¿no? En algunos momentos, cuando se produce una mejora, cuando se produce una modificación del proceso, etcétera, pues es necesario que sepamos que tenemos que saber qué tiempo, ¿no? Nos va a permitir obtener, digamos, el menor, o sea, cuando hablamos de tiempo, me estoy refiriendo al periodo de tiempo en el que el trabajador se va a adaptar a su nueva labor, a su nueva actividad, y a partir de ahí para saber, pues, ¿no? Más o menos en qué punto ya se va a mantener en forma constante, ¿ok? Pues bien, para ello vamos a ver una nueva diapositiva, pero antes de eso quiero a ver, pasar, no sé si lo tengo acá. Acá. A desarrollar un ejemplo, ¿ya? Por favor, a ver, esto es de productividad, para cerrar lo que es productividad.
No cerrar definitivamente, pero por lo menos un ejemplo para concluir esta parte. ¿Ya? A ver, muchachos. Acá tenemos un pequeño problemita, un ejemplo. A ver, tomamos nota y un par de minutos para ver, planteamos la solución, ¿ya? Y luego lo discutimos y vemos, a ver, vemos la solución, ¿no? Para ver cuánto nos sale. A ver, por ahí intentamos, en primer lugar. Pero hay que intentarlo nosotros mismos, pues, ¿no? Empezando a razonar, empezando a ver. ¿Ok? La fórmula de la productividad ya lo hemos visto, ¿no? Productividad es igual a la producción obtenida, ¿ok? Entre los recursos utilizados. Eso ya lo sabemos. Esa fórmula va a funcionar siempre, ¿ok? Entonces acá tenemos el ejemplo donde dice una empresa dedicada a la fabricación de zapatos se plantea qué procedimiento de fabricación seguir. Para ello cuenta con 3 alternativas que emplean las siguientes cantidades de factores productivos. No nos olvidemos que la productividad mide la producción obtenida o el resultado sobre los factores utilizados. Tenemos 3 métodos de producción, el método A, el método B y el método C. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los factores que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, el X1 es metros de piel, ¿no? Que se utilizan en cada proceso, en cada método, las horas de mano de obra, las horas hombre, y la máquina de coser, es decir, la maquinaria, ¿no? ¿Ok? Entonces, sabiendo que PX2, es decir, se está refiriendo al precio, ¿no? Del factor X2 es 12 y el precio del factor 3 es 3, perdón, el factor 3 es 600, nos piden determinar qué procedimientos de fabricación son más eficientes, es decir, ¿cuál de ellos? ¿El procedimiento A, el B o el C es el más eficiente técnicamente y económicamente? ¿Ok? A ver, muchachos, a ver, 1, 2 minutos, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuántos minutos para plantear el problema y, a ver, llegar a la respuesta? Y luego lo discutimos. ¿Cuántos minutos? Ustedes me dirán. A ver, intentamos resolver, ¿ya? A ver, un par de minutos, ¿ah?
Muchachos, a ver, ¿alguien ya hizo el cálculo? Sí, profesor, a A mí ver, Jaime, dime, ¿cuánto te el salió la resultado, productividad? la productividad me salió de la A 708, de la B 684 y de la C 696. Ese ¿Cuáles es son con más respecto a productivos, según tu punto de vista? la ¿Cuál, hora de manos de obra, es la no, cuál, productividad. cuál es, porque ahí nos está dando tres alternativas, ¿no? A, B Claro. y C. ¿Cuál de ellos es el más productivo? De lo que hice un cálculo, me salió que el A es más productivo. El A es más productivo. Ok, a ver, vamos a Claro, ver, Jaime, porque ¿ya? Ok, ya. gracias, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, profesor, A ver, la A yo es más sí. productiva. Sí, la A es más productiva, a pesar que tienen similares, la A y la C. La A, a la hora de dividir los metros de piel cubierta por la hora, son como, cubre más que la de abajo, que la que es la de 180 entre 58, cubre más y es de menor coste el primero también, o sea, más productivo y a menor costo ¿Cuánto, la A. cuánto, cuánto te ha salido la productividad, José? Lo he sacado así al ojo, dividiendo estos dos, sale como 3, Tres, ¿no? sí, Ujú, ok, 3.5 y uno sale 3.10. ok. Ya, bien, a ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a compartir un ratito, vamos a ir acá. A ver, muchachos, ¿están viendo ahí la pizarra? Sí, profesor. Ya. Vamos a Sí, ver, profe. productividad de A. Tenemos tres, ¿no? Productividad de B y productividad de C, ¿no? Ok. Hemos dicho que la productividad es igual a la producción, ¿no? ¿Qué producción? A ver, ustedes me ayudan. ¿Cuánto es la producción? Producción de pieles, ¿no? ¿Cuánto es? 180. 180, efectivamente, ¿no? Acá tenemos 180. Entre los factores. ¿Qué factores utilizamos? Las máquinas y Las Las horas horas, ¿no? son, sí, las horas más la máquina. Las horas. ¿Cuánto es las horas? 59. 59, ok. ¿Qué otro factor más? Las máquinas de coser, ahí es uno. Una máquina. Una 1, máquina. ok. Listo. ¿Cuánto nos va a dar esto? 3. 3, ¿qué? Las unidades. 3 metros. 3 metros. 3 A ver, metros sobre tenemos producción, horas, algo así. metros. ¿Ya? Ok, metros. ¿Dónde está? Quiero volver acá. Horas, sobre mano de obra, no, ¿qué sería? Metros sobre recursos. Claro, metros sobre los... ¿por qué en qué unidades está? A ver. Horas de mano de obra. Horas. ¿Hora qué sería? A ver. Hora máquina, ¿no? 3 metros por hora máquina. Ok. Hora máquina. Ok. Bien. Entonces así sacamos tanto para B y tanto para C. ¿Cuánto les ha salido a ver a ustedes? Díganme. 2.5. El método B, ¿cuánto salió? 2.5 metros. 2.5. ¿Las unidades son las mismas? Sí, Sí, ¿no?
Sí, sí, son las mismas. Claro, metro por hora, hora máquina. No se olviden, ¿eh? Es hora máquina. Listo. ¿Y el C? ¿El método C? Así sale igual que el de arriba. También 3, ¿no? 3. Ok, entonces también nos salió igual. Entonces, la pregunta es, dice, determine qué procedimientos de fabricación son más eficientes técnicamente. Estamos analizando técnicamente. ¿Cuáles serán más eficientes? Hasta ahí sería A y C. A y C, ¿no? Efectivamente, A y C. Ok, bien. Pero lo que tenemos que hacer es ahora, entonces, trabajar con A y C, ¿no? Ok. Pues entonces dice, y económicamente, ¿cuál será más rentable? Entonces, tendremos que ir igual, ¿no? Vamos acá, a ver, vamos a buscar el borrador. ¿Dónde está el borrador? Listo. Entonces, a ver, económicamente, ya solamente nos hemos quedado con A y con C. Entonces, analizando la parte económica en A, ¿qué tendríamos? A ver, yo sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo sí. A Sí, ver, sí la ¿cómo? escucho, Claro. dígame. A ver, para calcular económicamente, ¿qué tendríamos que hacer? A ver. Tendríamos que ver cuántos está el tema de la depreciación de las máquinas y el coste del pago al personal. Claro, Si se tendríamos con- que ver los costos, ¿no? ¿Y cuáles son esos costos? A ver, ¿me ayudas? Ahí están los datos, ¿ah? Ahí sale 12 por la hora, Claro. creo, de mano de obra. Sería el PX2 por 12, ¿no? Claro, por 2. ¿Cuál es PX2? Acá tenemos, ¿no? ¿Cuánto es para A? 50 y 59, ¿no? 59 por 2. 59 por 12. ¿Qué más? Más 600, que PX3, sería es decir, la cantidad de la máquina por el PX3. ¿Cuánto es? 600, ¿no? 600. Eso sería para A. Ok, entonces ahí, a ver, ¿cuánto sale? Vamos a utilizar la 1300. pantalla. ¿Y cuánto era acá? 1308. 59, ¿no? ¿Cuánto es? Sí, 59 por 12 Claro, 708. 59 por 12. más 1 por 600. Exactamente. Más. Porque esos son los recursos que se utilizan, pues, ¿no? Sí, y eso es igual a 1308. 8. ¿Cuánto sale? 1308. 1308. ¿1308 qué? Soles. Unidades monetarias, ¿no? Soles, dólares, bueno, Sí. etcétera. ¿Ok? Muy bien, el mismo procedimiento hacemos para C. C será igual, ¿cuánto? 58, ¿no? 58 por cuánto? Por 12. Por Por 12, 12. ¿no? Más 2 por 600. ¿Ok? 1896. Entonces, ahí nos va a salir, ¿cuánto? 1896. 1896. Ok. Igual, las mismas unidades, ¿no? Pues bien, entonces ya hemos hecho el análisis económico. Para A es 1308 unidades monetarias y para C 1896 unidades monetarias. Entonces, de acuerdo a lo que nos están preguntando,
Para ello cuenta con tres, muy bien. Determina qué procedimientos de fabricación son más eficientes técnica y económicamente. ¿Cuál será la respuesta? El A, profesor. Claro, el método de producción A será el más económico, el más eficiente, tanto técnica como económicamente, ¿no? Esa es la respuesta, ¿ok? No nos olvidemos de plantear la respuesta adecuadamente, ¿no? Es decir, nos están preguntando qué procedimientos de fabricación son más eficientes técnica y económicamente, diremos que el procedimiento más eficiente será el método de producción A, ¿no? ¿Ok? Luego de hacer el cálculo. Muy bien, hasta ahí todo claro. Bien, muchachos, entonces, a ver acá en el chat que dicen, si de autor, si de 12 la hora, sí, así es, está bien. Ok, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que la productividad simplemente es la relación entre lo que se produce y los factores que intervienen. Hemos dicho que existen tipos de productividad. A ver, para cerrar este tema y que, para que todo quede claro, ¿no? Hemos hablado de tipos de productividad. A ver, si por ahí está Inga, Bruno, Karen. ¿Está? Abigail. Inga. ¿Me escucha o no me escucha? A ver, Frank, tú que estás por, te veo ahí en el chat también, Frank. Sí, profesor. A ver, Frank, hemos hablado de los tipos de productividad, ¿sí? O sea, cuando a nosotros nos digan, oye, calcule la productividad, tenemos que identificar qué tipo de productividad me están pidiendo, ¿no? ¿Te acuerdas qué tipo de productividad habían? ¿Vimos? No recuerdo. ¿No te acuerdas? A ver, nuevamente vamos a volver. Respecto a los tipos de productividad, concretamente existen la productividad total, es cuando se divide o se hace la relación entre lo que se produce y todos los factores que intervienen en el proceso productivo. Por ejemplo, mano de obra, insumos, materia prima, energía, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente dividimos la producción entre todos los factores que intervienen en la producción. La forma de expresar la productividad total es como por ejemplo, si tenemos energía en kilowatts hora, el insumo en kilogramos, ¿no? La mano de obra en horas hombre, entonces eso no se puede sumar, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer o qué es lo que se tiene que hacer? Transformar a unidades monetarias. Entonces, la productividad total generalmente se expresa en unidades monetarias, ¿ok? Si me dicen, voy a calcular solamente 2 factores o 3 factores, estaré hablando de una productividad multifactorial. ¿Ok? Productividad multifactorial, es decir, cuando se utilizan 2 factores. Por ejemplo, acá hemos utilizado 2 factores, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son lo que teníamos, ¿no? Entonces, hemos tenido horas hombre en mano de obra y teníamos máquina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos determinado? La productividad igual a que era 3 metros por hora máquina. ¿Se dan cuenta? Pero también yo puedo calcular solamente con un solo factor. Por ejemplo, yo les pregunto, a ver muchachos, si consideramos solamente el factor hora-hombre, ¿puedo calcular la productividad del método A, B y C? Claro. A ver, ahí vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio rapidito de 1 minuto. A ver, vamos a calcular la productividad tanto de los métodos A, B y C. ¿Y cuál de ellos es el más productivo solamente tomando en cuenta el factor mano de obra? A ver, ¿quién me dice? Solamente tomando
el factor mano de obra. ¿Cuál de los tres métodos es más productivo? El A, profesor. ¿Cuánto sale? A ver. 708. A ver, tranquilo, Jaime. ¿Cómo estás calculando? Le he calculado 59 por 12. Por el precio que PX2. No. Estamos hablando de productividad, nuevamente, tranquilo. La productividad, les he dicho, es igual a ¿qué? A lo que se produce entre el insumo que se utiliza, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el método A, ¿qué estamos produciendo? Metros de piel. ¿Cuántos metros? 180. ¿Cuántas horas hombre estamos utilizando? 59. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a dividir 180 entre 59, ¿no? Y ahí vamos a hallar, la productividad solamente en función de la mano de obra. ¿Ok? Está bien, profe. ¿Ya? Entonces, comparamos los tres. ¿Y cuál de ellos es más productivo? Método C. ¿No le escucho? Es la C, profesor. La C. ¿Cuánto sale la C? 3.10 metros hora hombre. 3.10 metros por hora hombre, efectivamente. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? 3.10 metros por hora hombre. No nos ¿Qué? olvidemos de las ¿Qué? unidades. ¿Sí? No, ¿por qué? Sí, dime. ¿Alguien quiere decir algo? No nos olvidemos de las unidades, por favor. O sea, las unidades son importantes. O sea, si nosotros damos simplemente el valor, solamente damos el valor numérico, no expresamos nada, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de las unidades, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces, por ejemplo, eso es otro tipo de productividad. Es una productividad parcial, cuando solamente utilizamos un solo factor, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, hemos calculado la productividad, ¿no? Utilizando un solo factor nos salió el método C. Utilizando los dos factores nos salió tanto A como C, pero ahí ya entró el tema de costos, ¿no? El tema de costos. Entonces, determinamos que el método A era el más eficiente, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, los tipos de productividad, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos, ¿ya? Pues bien, muchachos, hasta ahí lo que es productividad. Vamos a pasar a ver lo que, a ver si tengo por acá. Esto es productividad también. Vamos a ver. Un momentito, por favor. A ver, ya pueden observar. A ver, vamos a ver, como les venía diciendo, lo que viene a ser la curva de aprendizaje, ¿ok? Observan, ¿no? ¿Se ve?
Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor, Ok. sí, sí, sí. Muy bien, vamos a ver las curvas de aprendizaje, ¿ya? Este es un concepto también importante para los ingenieros industriales. Esto debemos de conocer también. ¿Ok? Pues bien, ahí tenemos, básicamente tiene sus antecedentes, ¿no? El precursor fue, acá tenemos, Hermann Ebbinghaus, ¿no? Desde 1885 y luego quien fue estudiando y, digamos, planteó la primera definición fue Paul Wright en 1936. Tipos de aprendizaje, existen dos, ¿no? El aprendizaje individual y el aprendizaje organizacional, ¿ok? Entonces existen dos tipos de aprendizaje. ¿Cuándo es individual? Cuando, como su nombre lo indica, es el aprendizaje de cada persona, ¿no? Y es la mejora que se obtiene cuando las personas repiten un proceso y como consecuencia de repetir el proceso adquieren habilidad, eficiencia o practicidad a partir de su propia experiencia. Eso nos sucede a todos, ¿no? La primera vez que hacemos algo, nos demoramos, ¿no? Un tiempo, nos tomamos el tiempo, como dice, ¿no? La segunda vez reducimos el tiempo, la tercera vez un poco menos, y a partir de la cuarta, quinta vez ya se nos hace habitual y lo hacemos rápido, ¿no? Eso viene a ser la curva del aprendizaje, es decir, el aprendizaje para un ser humano cuando empieza recién a aprender algo y luego con la práctica va reduciendo los tiempos, ¿no? De eso se trata. Y eso sucede también pues en una empresa, con un trabajador, con un colaborador, ¿no? Por lo tanto, este aprendizaje individual depende de la selección correcta de los trabajadores, ¿no? Que tengan habilidades, destrezas, hay que capacitarlos adecuadamente, hay que motivarlos y obviamente la especialización también es importante, ¿ok? Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo de aprendizaje individual, dice la parte administrativa, por ejemplo, en donde se realiza una serie de trámites. La primera vez desconocerá los lugares específicos donde deben presentarse y la forma de presentación para los casos especiales. Estamos hablando de documentos, seguramente, ¿no? Luego, con el paso del tiempo y en la medida en que se realice de forma consecutiva más trámites, su capacidad de realizar las tareas aumentará haciendo más rápido dichos procesos, ¿no? Eso es lo que nos pasa a todos. ¿Qué ocurre si las tareas no se efectúan en forma consecutiva? O sea, para poder medir la curva de aprendizaje, la tarea tiene que ser la misma, pues no tiene que repetirse, porque si cambiamos, obviamente no tiene sentido, o sea, ¿ya? Pues si no, si las tareas no se efectúan en forma consecutiva, pues el trabajador estará sometido a cierto nivel de desaprendizaje producto del olvido, ¿no? O sea, cuando no se repite, nos olvidamos, ¿no? Como dice, cuando no practicamos, nos olvidamos, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje tiene que ver con el trabajo repetitivo y continuo, ¿ok? Luego tenemos el aprendizaje organizacional. Va a estar en función del aprendizaje individual de los elementos de la organización. ¿Okay? Va a depender de aquellos que forman la organización también, ¿no? Adicionalmente, el aprendizaje organizacional requiere conocimientos sobre la tecnología que se usa, sobre la estructura y sus procedimientos operativos. Ojo con esto, los procedimientos o los procesos, ¿no? Si nosotros trabajamos con procesos o si estamos en la parte administrativa, trabajamos con procedimientos, ¿ok? Entonces, esto es importante, ¿no? Para el aprendizaje dentro de la organización. Por lo tanto, pasaremos a ver que en forma, digamos, de el término conceptual de qué es una curva de aprendizaje. Una curva de aprendizaje es una línea que muestra la relación existente entre el tiempo, o puede ser costo, de producción por unidad y el número de unidades de producción consecutivas. Es decir, o sea,
eje vertical, ¿no? Tiempo y eje horizontal, las unidades que se van fabricando o las unidades que se van produciendo o las actividades que se van repitiendo. Entonces, para la primera actividad o para fabricar la primera unidad me voy a demorar más tiempo. Conforme voy haciendo la segunda, tercera, cuarta, quinta, el tiempo va a ir disminuyendo hasta que en un momento prácticamente se va a estandarizar, ¿no? Eso es una curva de aprendizaje, ahorita lo vamos a ver gráficamente. Asimismo, una curva de aprendizaje describe el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. Y ahí tenemos la curva, ¿no? Es aproximadamente la forma que tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Bueno, vamos a ver esto, por ejemplo, factores que definen la inclinación de la curva. La curva tiene una inclinación, a ver, acá vamos a ver si podemos de alguna forma insertar. Me parece que no se puede acá. Bien, básicamente la inclinación de la curva depende de varios factores. ¿Cuáles son? Conocimiento del tema, es decir, su habilidad, su capacidad, su talento, el método de enseñanza, ¿no? La didáctica y el método de aprendizaje, el contexto del aprendizaje, ¿no? La armonía entre el método, el lugar de enseñanza, la personalidad del maestro, etc. Estos son factores para que el trabajador vaya aprendiendo un nuevo método, por ejemplo, ¿no? Y el contexto temático y la sucesión didáctica. Y ahí tenemos la curva de aprendizaje. Para que no, creo que ahí vamos a verlo mejor. Ahí tenemos la curva, ¿ves? Se ve claro, ¿no? Hasta ahí se observa. Bien, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos en este eje, el eje vertical son las horas, o sea, el tiempo en horas empleadas de mano de obra, ¿no? Por las unidades producidas. Es decir, acá en el eje horizontal tenemos la producción, ¿no? 10, 20, 30, 40, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos en la primera unidad, obviamente las horas que empleamos es alto, ¿no? Utilizamos un tiempo alto. Conforme vamos avanzando y vamos repitiendo el proceso y vamos fabricando lo mismo, vamos a ver que la curva empieza a descender. ¿Se dan cuenta? Ahora, para calcular la curva de aprendizaje, existe un factor que ya está estandarizado, que lo vamos a ver en una tabla también, ¿no? Que se llama la tasa, ¿no? La tasa de la curva de aprendizaje. Por ejemplo, si tenemos una tasa de 95%, pues estamos utilizando un tiempo también bastante alto, ¿no? ¿Cuándo se disminuye el tiempo? Cuando la tasa disminuye. Es decir, por ejemplo, si comparamos la curva que está en la parte inferior, tenemos que una tasa del 80%, vemos que el tiempo ha disminuido significativamente, no estamos a la altura de 20, 22, pero si la tasa es alta, 95%, estamos en 75, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces eso también es otro factor, ¿ya? Acá muestra de qué forma se comporta la curva de aprendizaje a diferentes tasas, ¿no? Es decir, cuando la tasa es menor, obviamente el tiempo también va a ser mucho menor, ¿ok? Entonces, si ustedes podrán observar, en esta curva, a partir de qué cantidad o de cuántas unidades aproximadamente, digamos, la curva ya se estandariza. A ver, ustedes me dicen, ¿están observando la curva? A ver, Arcos, Elizabeth Arcos, ¿me escucha? Elizabeth.
Elizabeth. ¿O alguien que quiera intervenir, por favor? Ahí estamos observando las diferentes curvas de aprendizaje. 32, profesor. Claro, 32. aproximadamente, ¿no? Sí. Aproximadamente de 30 a 32, ya podemos ver que la curva prácticamente se estandariza, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de la, o sea, a partir de la primera unidad, como que, ¿no? Todavía estamos en el ritmo de aprendizaje, estamos practicando y cada vez vamos disminuyendo más el tiempo. Pero a partir de más o menos de la unidad 30, 32, ya digamos como que ya el trabajador ya asimiló el nuevo método, ya se habituó, ya se acostumbró, ya adquirió la destreza, la habilidad y por lo tanto ya digamos, su tiempo prácticamente se hace, ¿no? Continuo, estándar, ¿no? Y podemos ver que la curva se mantiene casi horizontal, ¿no? Esto es importante. Por eso se llama curva, ¿no? A partir de acá ya prácticamente es una línea, pues, ¿no? Pero esto de acá es una curva, ¿no? Por ejemplo, que con esto nosotros determinamos que a partir de la unidad 30 prácticamente el trabajador ya adquirió la habilidad, la destreza, y ya su producción se estandariza o se normaliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, de 100 que era, o de 90 y tantos que era, baja pues prácticamente a 22, 23, ¿no? O sea, el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se reduce, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Bien. Bueno, algunos factores que afectan la curva de aprendizaje. Acá tenemos la habilidad de los trabajadores, los métodos de trabajo, ¿no? Las herramientas también participan, ¿no? Las herramientas, el diseño del proceso, los métodos de mejora, el diseño del producto y el material, ¿no? Esos son factores que de alguna forma van a contribuir con que el trabajador pues tenga un aprendizaje mucho más rápido, es decir, el tiempo no sea tan excesivo, tan largo, ¿no? ¿Ok? De todas maneras hay que tomar en cuenta todos estos factores que afectan la curva de aprendizaje. Asimismo, las curvas de aprendizaje no son lo mismo, es decir, no tienen la misma tasa para todos los productos, ¿no? Es decir, para todos los procesos. Entonces, las curvas de aprendizaje varían según el producto y la industria, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja en proyectos de montaje de aviones, ya se tiene un estándar, ¿no? El factor es de 80%, es decir, 0.8 o 0.80. Cuando, por ejemplo, también cuando se hace la actividad, esto es un servicio, ¿no? Por ejemplo, un trasplante de corazón, el factor es 79%. Y cuando se fabrican calculadoras, por ejemplo, es 74%, ¿no? O sea, va a depender del tipo de producto o de trabajo, de actividad que se realice para tener un factor determinado, ¿ok? Es decir, no tenemos un factor estándar para todos los productos o para todos los procesos, ¿no? Pues bien, métodos de aplicación, ¿no? Acá tenemos los métodos, que es la parte, digamos, más importante que nos va a permitir a nosotros hacer los cálculos, ¿ok? Bien. Antes de pasar a los métodos, hasta ahí alguna consulta, a ver, por favor. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna consulta? Bien. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, para calcular las curvas de aprendizaje existen tres métodos, ¿ok? El método aritmético, también algunos le llaman el método lineal, el método logarítmico y el método del coeficiente de la curva de aprendizaje. Entonces acá, por ejemplo, en el tercer método es donde se utilizan los coeficientes o las tasas, ¿no? Esto de acá.
En ese tercer método es donde se utilizan las tasas, ¿no? O los coeficientes. Por eso se llama el método del coeficiente de la curva de aprendizaje. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo. A ver, todos lo observan. Bueno, como iniciativa del Ministerio de Cultura, de fomentar actividades y deportes, de fomentar actividades recreativas saludables y de inserción social, ha planificado la construcción de canchas de fútbol de sala en diferentes municipios de la ciudad. Actualmente está realizando la planificación del tiempo en horas hombre para evaluar los costos de mano de obra que representará la construcción de cada cancha. Las proyecciones de la gerencia del área técnica, según su experiencia, indican que se tardará un total de 6.000 horas hombre para construir cada cancha. Pues eso es la estimación que ellos hacen, ¿no? Los trabajos incluyen fundición de plancha de cemento, malla perimetral, graderíos y un parque infantil a un costado. Debido a que el personal es nuevo, en este tipo de proyectos se ha estimado un porcentaje de eficiencia del 85%. Por ejemplo, acá, para este tipo de trabajos, se ha considerado un factor de 85%, es decir, 0.85. Para la segunda cancha, perdón, se ha estimado un porcentaje de eficiencia del 85% para la segunda cancha, ¿ok? Ya que se conformarán 4 equipos de 8 trabajadores cada uno al inicio del proyecto, para construir 4 canchas al mismo tiempo. Sin embargo, dice, se pretende que cuando construyan la tercera cancha, cada equipo tenga únicamente 6 trabajadores y 24 en total en el proyecto, aprovechando la habilidad y eficiencia que se logra en la construcción en la segunda cancha. El proyecto incluye un total de 32 canchas. Okay, ese es el proyecto. Bien, vamos a ver el primer método, que es el método aritmético. El análisis aritmético es el método más simple para los problemas de curvas de aprendizaje. De tal forma, cada vez que la producción se duplica, la mano de obra por unidad disminuye en un factor constante, conocido como la tasa de aprendizaje. Es decir, este método se llama el método aritmético, algunos le llaman el método lineal, solamente funciona cada vez que la producción se duplica. Es decir, yo produzco 1, ¿cuál es el doble de 1? Es 2. El doble de 2, 4. El doble de 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. O sea, este método funciona de esa manera, cuando se duplica la producción, ¿no? Por lo tanto, permite hallar el tiempo para valores duplicados nada más, ¿no? O sea, para valores duplicados. Su fórmula, estamos acá viendo, la fórmula es T2N. ¿Por qué 2N? Porque, como vuelvo a repetir, solamente es para valores duplicados. Por eso se pone 2N. Igual a L por T sub N. T sub 2N, ¿qué cosa es? El tiempo a establecer para, no sabemos, para la unidad 16, para la unidad 8, etcétera, ¿no? Dependiendo qué unidad nos pidan, que es la unidad duplicada. L es el coeficiente de aprendizaje y T sub N es el tiempo de la unidad anterior, ¿ok? Esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿ok? Bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos la fórmula y tenemos identificados los factores que intervienen en esta fórmula. Bien. Bien, ahora vamos al ejemplo. A ver, ya vamos a hacer. Para el primero, dice, bueno, este método es conocido como método aritmético nuevamente, que solo funciona para valores duplicados. ¿Ok? Entonces, si n es 1, entonces tendríamos 2 por 1, 2, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por la segunda cancha, pues, ¿no? T2, ¿no?
Entonces, para la segunda cancha, ¿qué tendríamos? Datos. TN2, ¿cuánto? 2, pues, ¿no? Porque N es 1, 1 por 2 es 2. L es 0.85. L es el factor. ¿Y el factor de dónde lo obtenemos? Eso es dato, pues, ¿no? Es dato del problema. Pues dice 85%. Si esto lo transformamos en términos numéricos, es 0.85. Entonces ahí lo tenemos, 0.85. Y T sub n, que viene a ser tiempo de la unidad anterior. O sea, ¿cuál es la unidad anterior? Pues el 1, ¿no? Si estamos viendo el número 2, el anterior es 1, pues el primero. Y para el primero dice, según su experiencia, indican que se tardará un total de 6.000 horas hombre, ¿no? Para construir cada cancha. O sea, la primera cancha es 6.000 horas hombre. Ya acá está, ¿no? Por lo tanto, si yo aplico la fórmula, esta fórmula de este método aritmético, será igual. El factor es 0.85 por 6.000, ¿no? Que es el tiempo que se demora para fabricar este mismo, en este caso la misma cancha, pero anteriormente, es decir, el 1, que es 6.000, ¿no? Multiplicamos. Para la segunda cancha, ¿cuánto necesito de horas? 5.100 horas, ¿ok? Es decir, para la primera necesitaba 6.000, para la segunda ahora necesito 5.100. ¿Cuál será el siguiente? El doble, pues, es decir, si tengo 2, el doble es 4. Entonces pasamos a calcular para la cuarta cancha, ¿no? O sea, para la cancha número 4. El factor sigue siendo el mismo. El tiempo se toma del anterior. Es decir, si nosotros para calcular la segunda cancha tomamos 6.000, que era el anterior. Si estamos haciendo el cálculo para la cancha número 4, el anterior, ¿cuál será? La segunda, pues, ¿no? ¿Ok? O sea, 5.100. 0.85 por 5.100, 4.335 horas. Luego tendremos, si estamos en la cancha 4, el doble es 8, ¿no? Entonces pasaremos a la octava cancha. Y hacemos el mismo cálculo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? 0.85, el factor, por, ¿no? El anterior, que es 4.335 horas, que está acá. ¿Y cuánto se necesita para la octava cancha? 3.684.75. Para la siguiente sería para la cancha 16, ¿no? Y nos sale 3.132.04. Como nos están diciendo que nosotros, el proyecto incluye 32 canchas, ¿cuánto se necesitará para la cancha número 32? A ver, alguien me dice. ¿Cuántas horas se necesitará para la cancha número 32? A ver, hacen el cálculo. Si no me equivoco, profesor, es 2662.23. 2.600. ¿Cuánto? A ver, a ver. A ver, Miguel. Si no me equivoco, es 2662.23. Ok. A ver, ¿alguien más para hacer la comparación? Sí sale 2.662.23. Ok, bien, confirmado entonces. Es decir, para la cancha número 32 necesitamos 2.662.23 horas, ¿no? Esa sería utilizando el método aritmético, ¿no? Ok, porque el proyecto incluye 32 canchas, dice, ¿no? Ok,
Eso es el método aritmético. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Todos hicieron el cálculo? Por favor, todos, ¿ah? No vaya a quedar alguna duda. A ver, ¿todos calcularon? A ver, muchachos, manifiéstense, los escucho. ¿Todos hicieron el cálculo? Están calculando seguramente, ¿no? No me dicen nada ni en el chat. A ver qué pasó. Sí, profesor, todo claro. Ok, muy bien. Entonces todos hicieron el cálculo. Les sale 2662.23. A ver, acá tengo el chat. ¿Qué dicen en el chat? Ok, bien. Muy bien. Entonces en eso consiste el método denominado método aritmético. Algunos le llaman método lineal también. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el otro método? El otro método es el método logarítmico. ¿Ok? El método logarítmico. Este método permite determinar la mano de obra para cualquier unidad, ¿no? También permite hallar el tiempo para cualquier valor de n. O sea, no, ¿cuál es la diferencia con el método anterior? Que el método anterior solamente calculaba para el doble. Es decir, si empezamos con 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿no? O sea, múltiplos de 2. En cambio, este método sí permite calcular para cualquier valor de n, ¿ok? Entonces, su fórmula la tenemos ahí, ¿ok? Esto es su fórmula, ¿ya? Donde Tn, ¿qué cosa es? El tiempo a establecer para la unidad X, ¿no? No sabemos cuál de ellas. T1 es horas para producir la primera unidad, o sea, T1 es para la primera unidad. N es la X unidad, es decir, no sabemos, la unidad 5, la unidad 8, la unidad 12, no sé, lo que nos digan, ¿no? Eso viene a ser N, elevado a el logaritmo de L sobre el logaritmo de 2, que se mantiene constante. El logaritmo de 2 se mantiene constante. Ojo, es LOG. ¿Qué significa LOG? A ver. Cielo, ¿está cielo por ahí? Sí, ¿Qué es Logaritmo, LOG? profe. logaritmo. ¿Qué tipo de logaritmo? Porque hay dos tipos de logaritmo. A ver, ingenieros, ¿qué tipo de logaritmo? Natural, profe. Logaritmo natural, porque existe también el logaritmo neperiano, ¿no? Que es ln, Sí. ¿ok? LOG es el logaritmo natural, ¿ok? Bien. Entonces tenemos el logaritmo de L y el logaritmo de 2, que es una constante, ¿ya? Se mantiene constante el logaritmo de 2, ¿ok? Bien, eso es la fórmula que vamos a utilizar para aplicar este método, que es el método logarítmico. Pues bien, entonces tenemos aplicado al ejemplo que tendríamos la fórmula, acá tenemos, ¿no? Para la primera cancha, ¿cuánto es el tiempo 1? 6.000, ¿no? Eso es dato, ¿no? Eso tenemos como dato. Entonces, para la segunda cancha, ¿ok? Entonces, la primera ya sabemos, ¿cuánto demora? 6.000 horas, ¿no? Para la segunda cancha, Tn, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2, pues, ¿no? T1 es 6.000. El Tn es el que vamos a calcular, ¿no? Para la segunda cancha. Esto quiere decir, Tn es para la segunda cancha. T1 es 6.000 horas. N es el número 2, porque es la segunda cancha. A ver, verifiquen el logaritmo de L, dice, ¿no? ¿Y L qué cosa es?
el logaritmo del coeficiente de aprendizaje. ¿Y cuánto es el coeficiente de aprendizaje? Eso es datos del problema. ¿Cuánto es? 85 por 85%. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el logaritmo de 0.85. ¿Cuánto es? A ver, verifiquen este valor, ¿ya? Por favor. Asimismo, tenemos el logaritmo de 2, que es constante, se mantiene. Y también verifiquen esto, por favor, ¿ya? 0.30102996. Esos son los valores para el logaritmo de 0.85 y para el logaritmo de 2. A ver, confirmen, me avisan. Sí, es profe. ¿Está bien? Sí, Sí. correcto, profesor. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos los logaritmos de 0.85 y tenemos el logaritmo del valor constante, o sea, de 2. Como me están diciendo acá, el n está elevado, o sea, la potencia es logaritmo de L entre logaritmo de 2. Entonces tengo que dividir estos dos, ¿no? Logaritmo de L entre logaritmo de 2. Eso es lo que estoy haciendo acá. Logaritmo de 0.85 entre logaritmo de 2. ¿Cuánto me da esto? Pues la división de estos dos, ¿no? Y nos da 0 menos 0.234465253. ¿Ok? A ver, verificamos igual este valor. Y con eso pasamos a aplicar, a reemplazar los datos en la fórmula. La fórmula que dice T1, es decir, el tiempo de la primera cancha, que es 6000. El número de canchas, estamos en la segunda, es decir, en el 2, acá lo tenemos. Y todo esto elevado a la menos 0.234465253. ¿Cuánto sale? A ver, apliquen su calculadora o su lápiz y su papel. ¿Cuánto sale? 5100. 5100. 100. Efectivamente, ahí tenemos, ¿eh? Bien, Jaime. 5100. 5100, ¿qué, Jaime? 5100, ¿qué? Jaime. 5100, ¿qué? Horas. Horas, pues sí, ¿Horas? horas, claro. Estamos calculando el tiempo. Si la primera Pero es... se lo había dicho y se cortó mi micrófono. Ah, ya, muy bien, Pensé que Jaime. lo tenía activado. No, ya, está bien, está bien. Ok, 5100 horas, ¿no? Eso es lo que nos vamos a demorar para la segunda cancha. Vamos a hacer la comparación con el método anterior, ¿no? Que también se calculaba para la segunda, creo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto salía? También, ¿no? ¿Ves? 5100, ¿no? 5100, o sea, por ahí están, ¿no? Entonces, calculamos para la segunda cancha. Ahora, acá sí podemos calcular para la tercera, es decir, para la tercera no se podía calcular por el método anterior, ¿no? Por el método anterior solamente se calculaba para la segunda, para la cuarta, octava, etc. En cambio, acá sí se puede calcular para la tercera, ¿no? Se utiliza el mismo procedimiento, solamente se cambian los datos. Tn va a ser 3, n va a ser 3, el logaritmo va a ser el mismo, el logaritmo de 2 también se mantiene constante, y hacemos el cálculo para 3, ¿no? Y ahí vemos que nos sale 4637, ¿ok? Entonces, podemos hacer el cálculo para el 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. Eso con un Excel lo pueden hacer, ¿no? Tranquilamente, ¿ok? Entonces, a ver, acá nos vamos a detener un poco porque ya se va a cumplir el tiempo, ¿ok? Y retornamos, ¿ya? Retornamos para la segunda hora, muchachos. Pero háganme el cálculo, por favor, utilicen un Excel, o si no, bueno, ustedes vean cómo lo hacen. Y calcúlenme, a ver, ¿cuál era el objetivo del proyecto? 32 canchas, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es el objetivo. ¿Cuánto tiempo entonces necesitamos, no?
Ok, a ver, me hacen ese cálculo, por favor, ¿ya? Y cuando retornamos me dicen cuánto es, ¿ya? Bien, muchachos, acá nos quedamos, ¿ya? Ya, profesor. Listo, acá nos quedamos, Está bien, muchachos, ¿ya? profesor. Listo, muy bien.